Buenas noches amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a tener el video del día de hoy que tiene que ver con los errores cognitivos o lo que también se llama como errores cognitivos. ¿Cómo podemos hacer para diariamente poder evitar hacer aquello que no nos da resultado, empezar a dejar de hacerlo tan seguidamente y empezar a hacer e implementar todo aquello que sí nos da resultado y nos beneficia positivamente en nuestro diario vivir? Esto que parece muy simple, en realidad es mucho más complejo de lo que creemos y está amparado o sostenido por una cantidad de creencias mentales y psicológicas que en realidad nosotros estamos alimentando estructuralmente desde que nacemos hasta el día de hoy. Entonces la idea es cómo podemos aprender a desarmar determinados parámetros que yo les voy a propiciar en esta oportunidad para que ustedes puedan identificar dónde se encuentran los ejes de los pensamientos errados para evitar seguir haciendo aquello que no nos da resultado y empezar a hacer con más facilidad todo aquello que sí nos da resultado, nos ayuda y nos hace avanzar en la vida. Wittgenstein, que es un pensador que a mí personalmente me gusta muchísimo de la filosofía contemporánea, planteaba que la historia de vida de una persona es un gran pensamiento y una gran conversación continua desde que esa persona nace hasta que muere consigo misma. Por consiguiente, en base a esto, nosotros vamos a hablar con nosotros mismos durante toda nuestra vida. Entonces, este elemento tiene que ser tenido en cuenta, porque cuando sucede que en realidad por alguna razón, ¿de acuerdo? Tenemos circunstancias psíquicas, psicológicas, que en realidad están de alguna forma haciéndonos sentir mal o están trastornando nuestra forma de percibir la realidad, empiezan a surgir los problemas. El problema no es pensar, sino hacer de nuestro pensamiento una certeza. Y la palabra certeza es un concepto que me encantaría compartir con todos ustedes, porque en realidad es clave para poder entender este elemento. Cuando nosotros nos encontramos frente a una persona que dice a mí me parece tal cosa o tal otra, es una realidad. Y cuando nos encontramos con una persona que dice si yo paso por determinado lugar y aparece o está presente determinada persona, entonces eso significa tal cosa. Cuando nosotros nos encontramos con el segundo caso, estamos hablando de alguien que tiene una certeza de que la realidad es así y no de otra manera. Frente a las certezas hay un problema muy grande a nivel psicológico, que es muy difícil para la persona transformar ese pensamiento. Y ahí nos encontramos frente a lo que se llama un error de pensamiento. Los errores de pensamiento en realidad lo que van a hacer va a ser de alguna manera fortalecer determinadas costumbres mentales que tenemos para poder recortar o ver la realidad de determinadas formas. Yo ahora voy a pasar a nombrarles cuáles son los tipos de errores de pensamiento que acostumbramos poder hacer y cómo podemos, diríamos, desterrarlos de nuestra forma de reaccionar cotidianamente en la realidad en la que los encontramos. Acuérdense que cuando la persona no se pregunta si realmente será cierto o no lo que piensa, entonces está frente a una instalación de certeza en su pensamiento. Interpreta certeramente y bajo cualquier tipo de circunstancia que lo que piensa es de esa manera y no de otra. Y este tipo de pensamiento es un típico error de pensamiento, porque en realidad en la mayoría de los casos nos conduce a una gran equivocación. La certeza única, y no tengo que explicárselo, en realidad es muy compleja de, diríamos, hallar en la realidad en la que nos encontramos. Sin embargo, hay personas a las que les preocupa muchísimo tener la certeza, diríamos, exacta de lo que están viviendo y empiezan a encontrar otro tipo de indicadores en la realidad que los rodea que los hace interpretar que ellos van por el camino de la verdad absoluta. Entonces esto es todo un tema. Inclusive cuando aparece en la clínica mucho esto de los ritualismos o que la persona, por ejemplo, dice se cruzó conmigo determinado número de chapa capicúa o dos autos del mismo color al mismo tiempo y eso significa una señal y es una certeza de que lo que estoy pensando es cierto. Bueno, acá ya empezamos a tener otro tipo de problemas que trasciende lo que se llama el error cognitivo y empiezan a aparecer lo que se llaman las distorsiones cognitivas, que en realidad la persona cambia su forma de actuar en función a este tipo de pensamientos que tienen basamento mágico, que tienen otro tipo de estructura que es compleja. ¿Por qué importa saber de este tema? Porque en realidad a nosotros nos va a aportar muchísimo
para poder desarmar determinados comportamientos que tenemos, a veces hasta casi automáticos, que están centrados y están constituidos encima de lo que son en realidad verdaderos errores cognitivos. Están realmente centrados sobre mitos que nuestra mente tiene, que los sigue cumpliendo al día de hoy desde el principio hasta el final, y que en realidad no son otra cosa que, diríamos, muletillas psicológicas para no ver la realidad tal cual quizás sea o de una manera mucho más favorecedora para mi existencia. Entonces la idea es que modificando estos errores cognitivos nosotros podamos aumentar nuestra calidad de vida. Los errores cognitivos también son errores cognoscitivos. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de un error cognoscitivo hablamos de un error de recorte de la realidad. O sea, la persona está con una problemática en torno, diríamos, a cómo recorta la realidad y por ende la interpreta. Y en función de la interpretación que hace, actúa posteriormente de manera coherente a esa interpretación. Cuando estamos frente a una persona que interpreta que tiene la verdad absoluta en su boca y en su pensamiento, claramente va a actuar de una manera que va a estar muy complicada o muy comprometida en base a lo que los demás sientan por esa persona, por ejemplo. Y directamente a la persona no le va a importar lo que digan o lo que piense, porque no le va a importar cambiar. Entonces ahí nos encontramos con intransigencias propias que hablan de las dificultades que tiene esta persona para recortar la realidad que la rodea. Bien, hay varios errores, vamos a pasar a enumerarlos. En total yo les voy a dar 4 errores cognitivos que está muy bueno que puedan tenerlos en cuenta para poder de a poco empezar a modificarlos. El primer error es el error del adivino. De alguna manera está centrado, basado en lo que sería el pensamiento mágico. La persona cree que por determinadas circunstancias va a poder saber de manera totalmente fehaciente y totalmente segura que en realidad tiene, diríamos, la respuesta exacta a lo que está sucediendo, de una manera mágica o de una manera, diríamos, irreal. O sea, ¿qué quiere decir esto? De alguna manera aseguro un futuro y mi mente en realidad se predispone. Por ejemplo, voy a poner un emprendimiento, pero siento internamente que no va a funcionar. Y realmente no va a funcionar. Entonces, cuando no funciona porque yo inconsciente y conscientemente no me pongo en la actitud para que funcione, veo que no funciona, digo, yo tenía razón y diríamos mi percepción mágica de que no iba a funcionar resulta. Entonces empiezo a vivir en función de un pensamiento mágico o de alguna manera adivinatorio a largo plazo. Esto no es igual a las percepciones, diríamos, o las intuiciones, porque la intuición de alguna manera la persona lo vive, pero identifica que es una intuición e identifica que en realidad no necesariamente es la verdad revelada. Esto en realidad está más vinculado, diríamos, a algo mucho más encapsulado desde el punto de vista de lo mágico, realmente creativo como mágico. O sea, pensar realmente con una fe ciega en que no se va a dar y como no se da, entonces estar seguro que esto funciona así para todo lo que yo emprenda en mi vida de ahí en adelante. Y acá está el problema, que el error cognitivo después se empieza a aplicar como forma de funcionamiento errada en todas las realidades que vienen después de eso que me pasó. Entonces la persona empieza a ver que empieza a acumular hechos que se dan como él interpretaba fantásticamente que iba a interpretar, que iba a suceder, y confirma falsamente de esa manera la hipótesis de que iba a fallar. Y se transforma en un fallante serial, o sea, en un fallante que todo el tiempo está repitiendo la falla, ¿me entienden? Entonces es la misma persona la que reproduce estas estructuras centrándose en un error cognitivo. Bien, después de alguna manera nos encontramos con el error de la polarización. Es un error de pensamiento muy común. Si no es blanco, es negro, ¿sí? Pero no existen los grises o los claros oscuros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está vinculado directamente a las personas que tienen muy poca flexibilidad en su manera de adaptarse a la realidad que nos toca vivir. De alguna manera figura, diríamos, presente este elemento de, interpreto que si no es blanco, es negro, y cuando veo que no es negro,
ya automáticamente interpreto que es blanco, pero no puedo identificar que sea de un color intermedio. Esta polarización es compleja, porque después uno lo ve muchísimo en pacientes cuando empieza a aparecer vinculado a polarizaciones relacionadas con el bien y el mal. O es malo o es bueno. Empiezan a aparecer las idealizaciones. Una persona es totalmente buena o es totalmente mala. ¿Sí? Entonces estos elementos son complejos justamente por ese sentido, porque en realidad, no existen personas ni totalmente buenas ni totalmente malas, todos tenemos elementos oscuros, todos tenemos sombras, como yo decía en el título de la charla que estoy compartiendo con ustedes en el día de hoy, y tenemos que ser conscientes que en realidad esta idealización perfecta de alguien o este aborrecimiento de alguien no existe en su totalidad. Siempre todo lo aparentemente malo tiene algo bueno y todo lo bueno siempre puede tener o contener algo no totalmente bueno, ¿de acuerdo? Entonces la polarización es, diríamos, muy delicada. Aparte de la parte clínica, cuando aparece esto de los buenos y los malos o los buenos contra los malos, es gran tema de problemática para el paciente y para su manera de interpretar la realidad, porque es muy difícil interpretar la realidad en dos bandos siempre. En realidad es lo que se tiende a hacer naturalmente a nivel psíquico, pero en realidad no es lo más acertado desde el punto de vista de la salud mental de la persona, porque lo conduce a callejones sin salida. Porque cuando, por ejemplo, la pareja o la madre o el padre no es totalmente bueno, va a ser entonces totalmente malo. Y interpretar que una figura de estas características es totalmente mala no es una vivencia para todo el tipo de persona, o sea, no es una vivencia que pueda digerir cualquier tipo de persona. Hay personas que tienen algún tipo de problemática a nivel psíquico para digerir estas realidades y les duele muchísimo poder ver la realidad de esta manera, entonces hay que trabajar mucho en este tipo de error de pensamiento. El tercero es el error de pensamiento de la personalización. Es creerme que todo el mundo está hablando de mí siempre. A ver, hay niveles. Hay un nivel máximo que se llama en realidad sentimiento paranoico, ¿sí? Donde en realidad yo me percibo e interpreto que todo el mundo habla de mí, que todo el mundo opina de mí, que todo tiene que ver conmigo, pero en realidad la base de este error de pensamiento está centrada en lo que se llama egosintonia, o lo que podríamos hablar como un síntoma centralizado solamente en la persona. Es como que la persona está todo el tiempo autorreferenciándose y cualquier mensaje que haya o que se diga o que se exprese, interpretan como que tiene que ver con ellos mismos. Recuerden, como siempre les digo, no existe en realidad en un término clínico de la palabra el otro. Siempre somos nosotros haciendo un recorte de la realidad que nos toca, siempre somos nosotros interpretando y siempre somos nosotros hablando con nosotros mismos. El otro hace cosas, dice cosas, pero no es que me haga, me diga, me exprese, me pelee. En realidad el otro es el que puede tener la manifestación y todo depende de cómo yo tome las manifestaciones del otro hacia con mi persona, ¿sí? Pero separémonos de el mame, mi, que es como tipo todo me pasa a mí, todo me hacen a mí. Porque este es un error de pensamiento muy común de ver. El ser humano claramente por naturaleza lo tiene de una manera esperable y hay que pulirlo mucho porque genera muchísimos problemas en cuanto al tema de los vínculos y amarga muchísimo porque en realidad la persona se siente amargada todo el tiempo porque interpreta que todo el tiempo están referenciándola, no se siente habilitada, siente que no puede hacer, diríamos, las cosas que quiere hacer, no se siente animada para poder vivir, se siente como que está bombardeada todo el tiempo por los demás desde adentro hacia afuera. O sea, porque interpreta que al poner el ojo en el exterior, al interpretar que todo el mundo habla de ella, que todo el mundo dice, que todo el mundo opina y siempre tiene que ver con ella, está transformando la realidad externa en un grupo de jueces irreales, que en realidad no son tales, y pone al juez afuera de sí mismo. Por consiguiente, esa vivencia es casi incontrolable para la persona desde el punto de vista psicológico. Imagínense ser juzgado todo el tiempo por personas que no vemos, que nos están viendo, que nos están observando. Imagínense lo que es vivir con ese pensamiento las 24 horas del día en nuestra mente. Súper neurasténico, o sea, sumamente, diríamos, enloquecedor a nivel neurótico, ¿no verdad? Porque digo, o sea, nos controlaría muchísimo y sería, como dice Sartre, que el infierno son los otros.
Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que el infierno es la interpretación que nosotros hacemos de lo que los otros hacen y de lo que los otros dicen, diríamos. Pero es nuestra interpretación. Ahí está el verdadero infierno y está vinculado a este error de pensamiento clave. El cuarto, ¿sí?, es el error de pensamiento de catastrofizar, o sea, todo lo que vendría a ser hiperrealizar el drama. Esto se ve muchísimo en personas que están todo el tiempo diciendo es horrible, es espantoso, es una desgracia. O sea, el uso, por ejemplo, específico de adjetivos como horrible, espantoso, terrible, ¿no, verdad? Está todo el tiempo hiperdramatizando la problemática y trayendo un tono de drama a la realidad que viven. Este error de pensamiento es muy común de encontrar también y está vinculado a que esta persona interpreta o recorta mucho la realidad en función a, diríamos, circunstancias terribles o a circunstancias dramáticas. ¿Vieron esas personas que es como que se fortalecen mucho más en circunstancias dramáticas que en circunstancias normales? Y como que disfrutan de contar muchas veces situaciones que son dramáticas, situaciones desagradables, pero no disfruten de un goce perverso, sino que como que disfrutan desde un lugar más como que desde ese tipo de relato ellos saben ocupar un lugar mejor, ¿no, verdad? Pasan a ser mejores compañeros o mejores amigos cuando están relatando alguna desgracia o alguna cosa terrible. Entonces esto tiene que ver con que en realidad se sienten como que pueden comunicarse a través de los códigos de lo dramático y de la desgracia mucho más fácilmente que a través de circunstancias normales y naturales. Este también es un error de pensamiento que es muy común de encontrar y es bastante tóxico, no solamente para la persona, sino para toda la gente que tienen alrededor. Bien, ¿cómo podemos tener pensamientos más objetivos? Bueno, lo primero que yo quiero compartir con ustedes en este video es un pensamiento de Serge Debré, que es un autor que a mí me gusta mucho, que es uno de los padres de la sociología clínica y que en realidad en un libro que se llama De la ansiedad al método, él explica que el verdadero concepto de objetividad está vinculado directamente a aceptar más y de manera más objetiva, valga la redundancia, la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más objetivos quieran ser, más conscientes de su subjetividad deben ser. Es tan simple y complejo como eso. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos verlo a través de un ejemplo de los practicantes, diríamos, de medicina, por ejemplo. En la medicina se ve muchísimo que a veces por estar desesperados por el pensamiento objetivo, dejan de ver características de la subjetividad del paciente y eso hace que en realidad el pensamiento objetivo pierda potencia y pierda objetividad. O por ejemplo, como desean ser tan objetivos frente al paciente, se olvidan que ellos son subjetivos y humanos y pierden objetividad por olvidarse de su subjetividad personal como médicos. Es un ejemplo, los médicos, como también puede pasar con nosotros los psicólogos o con cualquier tipo de trabajador y promotor de salud. Entonces, me parece muy interesante este punto para compartirlo, porque en realidad es clave que ustedes sean más conscientes de su subjetividad para ser más objetivos a la hora de prejuzgar o percibir o en realidad hacer, diríamos, juicios acerca de determinadas realidades. Porque si yo conozco cuáles son mis recortecitos internos personales, entonces la realidad la voy a recortar de una manera cada vez más objetiva. Si yo niego mi subjetividad e interpreto que puedo ser objetivo a fuerza de voluntad, ahí es donde voy a ser justamente más injusto con la objetividad hacia mí y hacia los demás. Este elemento no lo deben perder en, diríamos, de visión, ¿no, verdad? O sea, ténganlo siempre en cuenta. Por otra parte, empiecen a interpretar la realidad en función de los 5 sentidos. O sea, traten de desarrollar la percepción de todos sus sentidos para poder ser más objetivos frente a lo que les está pasando y lo que les está sucediendo. Tercero, y lo dije, mi inconsciente se expresó naturalmente. Lo que nos está pasando, ¿sí?, no es lo que sentimos. Y lo que sentimos no es lo que nos está pasando. Cuidado con este elemento de empezar a interpretar que si lo siento es porque sucede y es la verdad.
porque en realidad no necesariamente. Muchas veces nos puede estar pasando, diríamos, una cuarentena, como nos está pasando ahora, pero no quiere decir por eso que yo internamente tenga que vivir en una crisis las 24 horas del día. ¿De acuerdo? Porque lo que está pasando no es, diríamos, lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Yo no tengo por qué sentir en base a lo que sucede necesariamente, ni viceversa, ni tengo que, diríamos, vivir lo que sucede y interpretar que eso entonces es mi sentir. Mi sentir es mi sentir y la circunstancia es la circunstancia, pero mis circunstancias no soy yo. Si yo en este momento me encuentro pasando por una crisis, yo estoy pasando por la crisis, no me encuentro yo en crisis. Si yo estoy atravesando una crisis como lo es la cuarentena, yo estoy transitando la crisis de la cuarentena, pero no estoy yo en crisis por la cuarentena. Hay una diferencia entre lo que vivimos como circunstancia y creernos que esa circunstancia es nuestro estado de ánimo en ese momento, porque es lo que nos sucede. Lo que nos sucede no tiene por qué ir obligatoriamente acordonado a lo que sentimos. ¿De acuerdo? Este elemento es súper clave y súper importante para que lo tengan en cuenta y lo trabajen, ¿sí? Hagan más preguntas. Pregunten más. Traten de comunicarse más y consultar más. Sáquense las preguntas y el miedo a preguntar. Porque las personas que no preguntan son personas muy poco objetivas. Y en realidad se terminan quedando con las respuestas que les da su mente. Nuestra mente nos juega trampas. Nuestra mente nos juega trampas al solitario todo el tiempo. Y las personas que se terminan conformando con escuchar lo que su mente les dice y no lo que realmente está sucediendo, son personas que van predestinadas a cometer errores grandes. Porque en realidad están preguntándose y contestándose ellos mismos todo el tiempo. Cuidado con eso. Abran la cabeza y háganse más preguntas, consulten más, vincúlense más, o busquen la opinión de otros frente a lo que les pasa y habiliten que los pensamientos de otras personas entren a su realidad psíquica, ¿sí? A lo que a ustedes les parece u opinan de determinada circunstancia. Hay que hacerse una pregunta que también tiene que ver con otro, diríamos, dato más que les doy. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? O sea, a ver, ¿de dónde provienen nuestros pensamientos cuando son errores de pensamientos? ¿De dónde se originó pensar que yo siempre voy a ser el perdedor? O que yo siempre voy a estar en un lugar donde todos alrededor pierdan y vivan desgracias. O por ejemplo, como me ha pasado a mí en casos de la clínica, encontrarme con pensamientos, inclusive hasta infantiles y adolescentes, que interpretan que cuando son elegidos a la hora de formar grupos o equipos en el colegio, el grupo o el equipo de ellos, como ellos están en él, va a perder o le va a ir peor que a todos. ¿Cuándo nacen estos errores de pensamiento? ¿De dónde surgen nuestros pensamientos tóxicos en cuanto a la interpretación que hacemos de la realidad? Esto también es clave y es central. Eviten las distorsiones cognitivas, porque si yo alimento, si yo, me paro encima de un grupo gigante de subjetividades y errores cognitivos, voy a estar todo el tiempo de mi vida reproduciendo errores de pensamiento. Y esos errores de pensamiento cada vez van a ser más complicados y me van a complicar mucho más a mí en mi existencia. Entonces, también tengan en cuenta este elemento que no es menor. Hagan una abstracción selectiva, ¿sí? O sea, eviten, ¿qué quiere decir esto? Hay un elemento que tiene que ver con esta idea fija que a veces se nos instala de que solamente vemos lo negativo. Por ejemplo, ese es un error o una distorsión cognitiva, ¿de acuerdo? Estar todo el tiempo viendo la parte negativa de la circunstancia o de la realidad en la que nos encontramos. Sentir que siempre nos falta o que nunca llegamos, o estar siempre observando nuestra realidad desde lo que nos falta y no desde lo que tenemos. Tengan cuidado porque eso se llama abstracción selectiva y es en realidad ver la realidad desde lo que carece y no desde lo que potenciamos. Entonces siempre son ustedes mismos los que ya
desde el vamos, están sacando puntos para poder sentirse competitivos frente a la realidad que los rodea. Es obvio que se van a sentir deprimidos, es obvio que se van a sentir con malestar y con poca energía, porque es su propia cabecita la que está todo el tiempo tirando para atrás. No busquen culpables en el afuera, primero obsérvense, recuerden, primero ser más objetivos de su subjetividad, ¿de acuerdo? Eviten la hiperpersonalización, esto de creer que todo tiene que ver con lo que los demás hacen y está vinculado a mi persona. Lo dice por mí, lo hace por mí, lo piensa por mí, hizo tal cosa y tal otra para hacerme enojar a mí, ¿de acuerdo? Eviten eso, porque ahí ponen al juez afuera, ¿sí? Y a su vez le dan el poder al otro de su propio estado de ánimo diario. Es como que el otro puede dominarme como quiere, porque haciendo lo que hace, el otro capaz que ni se entera que hizo algo que a mí me molestó, y sin embargo a mí me molesta mucho, es el otro el que, diríamos, al que yo le doy el poder para que me haga daño, diríamos, pero soy yo la que elijo dar ese poder, ¿de acuerdo? O sea, la última palabra tiene que estar en mí siempre. Eviten maximizar o minimizar, o sea, entrar en estos juegos de las polarizaciones. O son todos buenos o son todos malos. No, busquemos un lugar equilibrado, intermedio. Pero eso nace cuando en realidad yo me empiezo a ver también mis propias sombras, que yo también las tengo. Como Jung decía, la sombra del hombre, la parte oscura, que todos tenemos una parte oscura. Recuerden el símbolo del yin y el yang. Lo negro tiene blanco y lo blanco tiene negro. O sea, no existen idealizaciones perfectas en un mundo lleno de sus subjetividades y errores. Nosotros no estamos en una realidad abstracta perfecta, ¿sí? Bien. Por otra parte, y finalmente, que me parece que es como clave en esta temática que tiene que ver con los errores de pensamiento y poder tomar contacto con la sombra. Traten de afrontar el razonamiento emocional. ¿Qué es el razonamiento emocional? Si lo siento así es porque así es. Ese es el razonamiento emocional. Traten de controlarlo. Cuando yo razono emocionalmente, le doy una capacidad de verdad a lo que siento a un nivel tan absoluto que me puedo equivocar muchísimo. Que era lo que yo les decía, yo puedo estar transitando por una crisis, pero no significa que yo esté en crisis. O sea, lo que sucede no es en realidad necesariamente o no tiene que ser necesariamente como yo me sienta. ¿De acuerdo? Porque yo creo que ahí radica el poder que tiene cada ser humano de poder, diríamos, pararse más allá de las características complicadas o no de la realidad en la que estemos y tener un autocontrol y un autodominio sobre sí mismo. El razonamiento emocional complica mucho el autocontrol y la dominación de uno sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque interpreto que la realidad, según sea de una manera o de la otra, es como me hace sentir. Entonces yo estoy totalmente preso y esclavo de lo que sucede afuera. Y lo que sucede afuera, la mayoría de las veces yo no lo puedo controlar. Entonces, imagínense el sentimiento de impotencia que genera eso en la persona que vive la realidad cotidiana de esta manera. Eviten el razonamiento emocional. Lo siento así, entonces es verdad. Eso hay que evitarlo. No necesariamente porque yo lo sienta de una determinada forma, tiene que ser la verdad revelada, la verdad absoluta, o no necesariamente porque yo esté viviendo una situación de dificultad, yo tenga que atravesarla con un estado anímico terrible. No necesariamente. Puedo encontrar alternativas para poder pararme frente a esas realidades de una manera más productiva y de una manera menos tóxica hacia contra mi persona. ¿De acuerdo? Que en realidad que yo creo que se trata de eso, el tema de controlar los errores de pensamiento. Finalmente, empiecen a tratar de cambiar el debo o el tengo que por el quiero y puedo hacerlo. Cambiemos el debo por el quiero y puedo. Los otros días yo estaba escuchando a Pilar Sordo, que es una colega que todos la deben conocer, de Chile, encantadora, que en realidad estaba planteando qué es lo que está pasando actualmente con el tema de la cuarentena realmente, porque está sucediendo esto de que mucha gente empieza a decir que esto de la cuarentena les empieza a gustar. Esto de
levantarme todos los días a una hora que no necesariamente sea fija, poder empezar a hacer las cosas que no podía hacer antes, compartir películas con mis hijos, con mis sobrinos, con mis nietos, poder compartir más tiempo con mi pareja, descubrir la intimidad más profunda con mi pareja. Todos estos elementos están empezando a ser más queribles por la persona, porque lo están inclusive conociendo por primera vez, gracias a la cuarentena. Entonces, ¿qué sucede cuando la cuarentena y el coronavirus en realidad nos empieza a dar de cara contra aspectos vivenciales, como por ejemplo poder empezar a cambiar el debo y el tengo que por el quiero y puedo hacerlo? Por el quiero hacer esto o puedo hacer esto o quiero disfrutar esto y poder realmente hacerlo porque ahora tengo tiempo, porque estoy en cuarentena y porque estoy en una realidad que me lo permite. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes frente a estos elementos que no son menores? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, no hay ya más oportunidades para autosabotearse. No hay más oportunidades para autoboicotearnos. Porque ahora tenemos tiempo. Porque ahora tenemos otra disponibilidad del espacio. Porque ahora tenemos un momento de mucho más contacto con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Entonces, empecemos a aprovechar esta cuarentena, como siempre digo, para salir mejor de ella, de lo que entramos, y trabajar los errores de pensamiento, centrándonos en empezar a cambiar el debo por el quiero y puedo. Debo por el quiero y puedo. Porque es el momento ahora para mejorar la esencia del ser, para poder crecer muchísimo más como personas. Si estaba leyendo los otros días un pensamiento que decía, si la pandemia esta que estamos transitando entre todos con mucho sacrificio y cuarentena no pasa por nosotros y nos deja algo bueno, entonces seguramente no vamos a salir de ella mejores personas. Si salimos de esta pandemia y de esta complicación actual sanitaria como mejores personas, entonces lo aprendimos absolutamente todo. La tarea está cumplida, el deber está hecho y salvamos el examen con creces, podemos pasar al próximo nivel. Así que les mando un abrazo gigante, espero que el video de hoy les haya gustado, que les haya servido, que sea de mucha fructificidad para todos y que puedan aplicarlo, que puedan ver sus resultados cambiándolo. Ténganse paciencia, propónganse los ejercicios, que son ejercicios emocionales y psíquicos, y tratemos de tener muchísima esperanza en mejorarnos día a día. Gracias por los mensajes, por el cariño que me mandan, por los mails. Bueno, estoy topiada, pero voy a contestar absolutamente todo, lo prometo, por este medio. Estoy enviando las fichas que debo todavía. Vamos a hacer el video sobre inteligencia emocional. Gracias, Quilet García, que está ahí. Creo que es Perú, ¿no, Quilet? Perú, bueno, mis alumnos y estudiantes hermosos de Perú, mis colegas de Perú. Hay gente que comentó más arriba. Muchas gracias, Leticia. A ver, quiero cumplir con todos. Bueno, Roma Cola, hay una cantidad de gente conectada. Muchísimas gracias por estar ahí. Un beso gigante. Argentina, Perú hermoso, Puerto Rico, Costa Rica, México. Hay una cantidad de gente que se está sumando. Muchísimas gracias, Jenny. Sí, Kiara de Perú, ok. Viste que tengo mucha gente contactada, pero recuerdo. Así que un beso, Kiara de Perú. Un beso gigante a todo mi Perú adorado. Muchísimas gracias a todos, bueno, a todas las partes de Perú, a Chiclayo, a todos los lugares que tienen contacto conmigo, a Cusco, a Lima. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar siempre ahí y, como siempre digo, por abrirme la puerta de sus casas y estar escuchándome en estas circunstancias en las que estamos. Vamos a seguirnos cuidando, no se superó nada, aparentemente hay indicaciones de que lamentablemente la parte más complicada del virus viene ahora en el mes de junio, así que nos tenemos que cuidar mucho y querernos mucho. Gracias, Quilet. Agárrense y préndanse a sus vidas.
no se expongan, controlen a su inconsciente. No estamos en circunstancias como para poder exponernos gratuitamente y que nos pueda suceder algo muy feo. Las circunstancias diríamos, las personas que se contaminan por coronavirus son terribles. No es una vacación, como decía una alumna mía de México hace 3 días atrás. La gente piensa, me decía, que son vacaciones, que uno va a una cama con un respirador y una mascarilla. Los pacientes son intubados, puestos en posición de cúbito dorsal, boca abajo, no pueden hacer las necesidades naturalmente y quedan así en esas posiciones semanas. Por eso justamente las personas que tienen cardiopatía, mayores de 65 años, diabéticas, con problemas respiratorios y demás, no aguantan y fallecen en el proceso. Tengamos en cuenta esto, no es ser alarmistas, no es ir contra los derechos humanos, porque también estuve escuchando gente que no quiere usar la mascarilla porque dicen que es una falta contra los derechos humanos. Ay, por favor, tratemos de no ser tan ignorantes, tratemos de tomar conciencia, tratemos de apuntar a cuidarnos, porque cuidarnos, gente, no nos va a hacer mal, ¿sí? Es preferible quedar en ridículo y por usar una mascarilla cuando nadie la usa y estar cuidados a no cuidarse. El virus no identifica ideologías, no identifica países, no identifica absolutamente nada. Arrasa con el cuerpo ante el que se anteponga, ¿de acuerdo? Me están escribiendo, bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. Jimena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Un placer, un placer. Saludos. Por eso justamente, como les decía, tomen conciencia, protéjanse, cuídense. No hay ninguna medida de cuarentena que se haya levantado. La cuarentena hoy por hoy en Uruguay es voluntaria, pero es necesaria. Hay otros países hermanos queridísimos como Argentina, que tengo colegas que hablo con todos los días con ellos, o Perú, mis colegas hermosos de Perú, que están sufriendo la pandemia de una manera muy dura y es muy compleja. Uruguay, vuelvo a repetir, pronosticado para junio, y el contaminarse no es para cualquiera poder superarlo. Entonces, por favor, amemos nuestras vidas y no demostremos con la falta de cuidado frente al coronavirus y la falta de respeto frente a las medidas que hay que tomar de prevención, que nos importa poco existir o no existir. ¿Sí? No cometan el acto inconsciente, suicida, de no cuidarse y expresar, como he escuchado muchísimo, no me importa, igual yo me voy a morir. Eso es una falta de amor a nuestra existencia. Y recuerden, nuestra existencia es lo más sagrado que Dios o el Creador o el gran arquitecto, como quieran llamarlo, nos dio a nosotros para existir en este momento aquí. Nosotros no podemos faltar contra eso. No tomar las precauciones debidas es, diríamos, atentar contra nuestra capacidad de supervivencia y de vida, que tenemos que hacer uso de la misma y vivirla. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos conciencia, que no nos importe si la gente lo hace o no lo hace. Hay mucha gente que hay una cantidad de cosas que no hace, pero por eso no quiere decir que esté bien hecho. Hagámoslo, pongámonos tapabocas, usemos cobertura de guantes cuando salimos, protejámonos, porque nuestra vida es lo único más preciado que tenemos. ¿De acuerdo? Podemos tener tiempo, podemos tener o no tener dinero, pero si no tenemos vida, no existimos directamente. Entonces, no se jueguen la existencia en una moda o en un pensamiento ideológico o en el hecho de tener miedo de pasar vergüenza. Porque mucho peor es la enfermedad y es esta pandemia que nos está azotando, que no deja de ser una prueba grandísima para poder ser más humildes, más amorosos con nuestros semejantes y nuestros pares, estar más unidos que nunca y poder saber que tenemos que fortalecer más nuestro ser, porque seguramente ese es uno de los objetivos que cumple en la existencia de la humanidad el coronavirus al día de hoy. Así que les mando un abrazo grande. Gracias, Jimena, por mira, Jimena, es un gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, justo en un encuentro sobre subjetividad y objetividad, hoy hablé de ese tema, Jimena, también. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias, Jimena, un beso gigante. Gracias por estar ahí. Saludos, los quiero mucho.
Cuídense y mañana nos vemos en el entorno de las 10:30. Estoy un poquitito atrasadita estos días, pero les prometo que voy a estar acá como siempre y a mí me importa que sigan estando donde están y que sigan cuidándose y que sigan sanos como están ahora. Un beso, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe y vamos adelante, porque siempre con voluntad y con buena energía se puede todo lo que se propongan. Se los prometo. Chau, chau.